Bueno, muy buenas tardes para todos, agradeciendo inmensamente su puntualidad y su presencia. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de nuestra etapa de e-learning en nuestro itinerario de alta formación. Me presento nuevamente, por si alguno no recordara, mi nombre es Cristina Montoya, yo soy doctora en Ciencias de la Comunicación, eh, estoy en este momento hablando en nombre del Instituto Universitario Sofía, que junto con la Corporación Valioso, la Corporación 213, la Escuela de Economía Civil, el Polo Nilo Bonfanti y el respaldo importantísimo de la Universidad de Guanajuato, pues hemos venido preparando este camino con ustedes. Les estoy hablando en este momento desde la provincia de Florencia, en Italia, donde estamos pues aquí ultimando y preparando detalles para nuestra, para nuestra parte presencial o de inmersión presencial del itinerario. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida. Sabemos que la mayoría de ustedes ha logrado leer y profundizar en los textos que preparan esta rica sesión. Alguno probablemente ha tenido un poco de dificultad, nos lo han hecho saber particularmente por el idioma. Entonces, bueno, dos cosas queremos reiterarles. Es decir, sabemos que este es un itinerario exigente, es un itinerario de alta formación que tiene una parte de verano, pero que fundamentalmente es sobre todo una escuela y por tanto, pues en una escuela nos toca estudiar y sobre todo aprender juntos. Y es lo que queremos hacer en esta sesión. Así que no se preocupen que seguramente en este ejercicio de inteligencia colectiva vamos a quedar con los conceptos fundamentales. Hoy tendremos un profesor extraordinario, después les presentarán. Y solamente dos cositas más para introducirnos y es decirles que nosotros estamos a su disposición también sí en la preparación de la próxima sesión, en las lecturas, es decir, cosas que necesiten, por favor, no duden en contactarnos y además los invitamos a utilizar e interactuar en la plataforma, que es un lugar de encuentro y de intercambio. Nuestra escuela ya empezó. La escuela no será la que realicemos en presencia, sino esta construcción que vamos ya realizando en este camino desde el momento en que hemos tenido el gusto, la alegría de empezarnos a conocer como una comunidad de aprendizaje. Los dejo entonces con Mario, les doy la bienvenida y gracias nuevamente por darnos esta posibilidad recíproca de enriquecimiento y de aprendizaje. Muchas gracias, Cristina. Nos dejas también envidiosos de saber que estás por allá en esas bellas tierras, pero te anunciamos que pronto estaremos todas y todos juntos allá. Eso es lo que también nos inspira, nos mueve. Gracias a todas y a todos por conectarse en este mediodía, mañana de algunos, más tarde para otros. Reitero la gratitud a todos y cada uno de los socios y aliados de esta iniciativa y de verdad que me siento muy, muy feliz y orgulloso de saber que estamos construyendo una comunidad en práctica en torno a la oportunidad que el paradigma de la economía civil le puede ofrecer a nuestros pueblos de América Latina. Sin más preámbulos, le quiero agradecer y pasar la voz a la doctora Lorena Álvarez de la Universidad de Guanajuato para que nos presente al profesor Oscar, quien será el speaker principal de esta segunda webinar. Lorena. Sí, muchas gracias, Mario. Buen día, buena tarde para todas y todos. Y bueno, no me queda más que expresar mi infinito agradecimiento con Oscar por aceptar compartir con nosotros esta charla del día de hoy. El profesor Oscar Martínez Martínez de la Universidad Iberoamericana de México es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, es coordinador de la línea de investigación de desarrollo social, políticas públicas, pobreza y género, y además ha sido profesor visitante en el Boston College, en la Universidad de Valencia, España. En el 2021 ganó el primer lugar en el concurso nacional de finanzas públicas de la Cámara de Diputados aquí en nuestro país. En 2020 ganó el premio estatal al altruismo, categoría académica, por sus aportaciones para entender socialmente los efectos del COVID, el cual pues fue otorgado por el gobierno del Estado de México.
En 2014 ganó el primer lugar en el concurso de ensayo de la Cátedra Javier sobre desigualdad y pobreza en América Latina. Ha sido 5 veces ganador del premio a la producción científica del FISAC y en su universidad. Es consejero ciudadano del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, consejero académico en el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social en el Estado de México, coordinador regional de la Red sobre Desigualdad y Pobreza en América Latina y presidente de la Red Mexicana de Investigación en Política Social, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación giran en torno al bienestar social, la pobreza y la política social. Me disculpo, Oscar, por omitir más detalles, pero bueno, el tiempo es oro. Adelante y la voz es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por la invitación y buenos días o tardes a todas, a todos. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Bueno, voy a empezar compartiendo la presentación del día de hoy e ir introduciendo un poco el tema. Bueno, lo que es el bienestar social y la cohesión es un tema que he venido trabajando desde hace muchos años. Antes de que, bueno, no sé en los países de ustedes, pero en el gobierno de México, en el sexenio, que estamos casi a punto de culminar, todo se volvió bienestar, pero nadie ha conceptualizado qué es realmente el bienestar. Eh, Empecé a trabajar ese tema más o menos como por el 2013, cuando tuve la oportunidad de irme de sabático a Boston College. Entonces tuve un año por ahí bastante, pues, productivo, porque pues finalmente pues tuve acceso a Harvard, MIT, y sobre todo con el diálogo de profesores del Boston College, para dialogar sobre lo que es el bienestar social y precisamente entenderlo más desde América Latina, que ese es como que el punto esencial. Y de ahí que ha sido un proyecto de bastante largo aliento, de muy largo aliento, completamente, como ahorita iré contando en esta presentación. Claro, no voy a poner lo de más de 11 años de trabajo, voy a hacer unos pequeños momentos que voy a ir compartiendo sobre etapas muy principales, sobre cómo ha ido madurando este trabajo a lo largo de estos 11 años, casi 12 de trabajo, sobre entender qué es el bienestar social como tal, ¿no? Y bueno, la presentación, así por grandes rubros, está dividida de la siguiente forma. Primero, un marco conceptual para ver cómo ha ido evolucionando precisamente el concepto de bienestar social. Después voy a mostrar las evidencias empíricas de los trabajos que hemos realizado. Siempre digo hemos porque realmente no solo es un servidor, sino ha sido varios profesoras y profesores de distintas universidades que se han sumado a este proyecto, casi puedo decir colectivo, de poder entender lo que es el bienestar social. Y bueno, finalmente voy a hacer un zoom hacia la parte de lo que es la cohesión social, ¿sí? Y bueno, primero para iniciar, quiero señalar lo siguiente. Primero, el bienestar social es un concepto multidimensional y contextual. Su medición ha cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, el concepto ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando. Eso es muy importante. O sea, no es un concepto estático, sino conforme va pasando el tiempo y la sociedad misma va evolucionando, las necesidades sociales se van sumando y de esa forma, pues al final del día, el concepto se vuelve completamente dinámico. Pero hay un punto tal vez como de inflexión bastante importante que tiene que ver con el parteaguas que fue la Comisión sobre la Medición de Desarrollo Económico y Progreso Social. En el cual Sarkozy en su momento, cuando fue presidente de Francia, invitó a 2 premios Nobel, a Stiglitz y Sen, y al profesor Fituli, que está en la École, una universidad muy importante sobre economía, para hacer propuestas muy concretas de cómo medir el bienestar más allá del ingreso. Y a partir de esos trabajos, de esta Comisión del Progreso Social, se empiezan a desarrollar en todo el mundo una serie de propuestas sobre qué incluir y no incluir en el bienestar. Y acá es importante ir señalando algo muy importante. Es algo, Hay ciertas categorías o variables que influyen para generar el bienestar y otras que son parte del concepto. Entonces hay
que empezar como a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que genera bienestar y eso es lo que integra el bienestar. Entonces, nosotros a lo largo de estos años lo que hemos validado ciertas categorías para que formen parte del bienestar y al mismo tiempo damos cuenta que algunas no lo son, que extremadamente influyen a generar el bienestar, ¿no? Y en ese sentido, ustedes me van diciendo si se pasan o no las diapositivas, porque como tal, perfecto. Están Entonces, pasando bien. excelente. Entonces, un primer momento de cómo se entendía el bienestar hace algunos ayeres era a través del PIB y del PIB per cápita, porque se desconsideraba que un país que tuviera un PIB muy alto automáticamente habría un bienestar para todas y todos, lo cual realmente no era así. O sea, que haya, y eso actualmente, que haya un PIB muy alto en los países no es de automático que haya bienestar o que haya más ingresos. ¿Por qué? Por un problema que pasa en toda América Latina, que tiene que ver con los problemas de las desigualdades y la redistribución del ingreso. O sea, se ha demostrado que en la mayor parte de los países de América Latina, y bueno, y México está ahora sí a la cabeza de esto, de los problemas de la distribución y también lo que tiene que ver con una mala distribución, me refiero, y también con las desigualdades económicas, pues que esos ingresos del PIB per cápita, dices, bueno, una persona si le preguntan, pues jamás, en pobreza jamás ha tenido acceso a esa cantidad de ingresos como tal. Por tanto, debido a la mala distribución que hay, no es un indicador fuerte para decir precisamente que el PIB per cápita automáticamente significa que hay mejor bienestar para todas y todos. Eso no puede ser, entonces no haya mecanismos de redistribución que sean eficientes completamente, ¿no? Y bueno, va pasando el tiempo y entonces llega esa etapa donde dicen, bueno, no solamente es el ingreso, hay otros aspectos que son importantes para el bienestar. Entonces ya se habla de distintos aspectos como la educación, la alimentación, las cuestiones de la educación misma y el ingreso. No es que no sea importante, es muy importante, sino que ya se ven más aspectos como tal. Entonces, esta etapa se llama de indicadores sociales, en donde precisamente se ve que el bienestar no solamente es ingreso, sino hay otros aspectos que influyen y que son integrantes de ese concepto, ¿sí? La literatura va avanzando, también al mismo tiempo los sistemas computacionales, las técnicas de investigación, y claro, entonces llega este momento en el cual estamos, que es la frontera del conocimiento en cuestiones de cómo se entiende y cómo se mide el bienestar como tal. El bienestar social, primero tenemos que entender que es un concepto que recoge varias dimensiones de la vida de las personas, no solamente la parte material. Este proceso lleva a la identificación de necesidades, indicadores que abarcan distintas esferas del ser humano, como es la familia, la comunidad y todo lo que tiene que ver con la parte macro, lo social. Entonces, no es solamente el ingreso y la educación, sino hay otros elementos que vamos a ver el día de hoy que tienen que ver con el concepto llamado bienestar. La literatura, ¿en dónde está en este momento? Reconoce tres macro dimensiones donde coexisten indicadores objetivos y subjetivos. Y ahorita vamos a ver por qué indicadores objetivos y subjetivos. Que al mismo tiempo esos indicadores objetivos y subjetivos se encuentran a nivel micro y mesosocial completamente, ¿no? Y donde no existe una frontera clara, que a veces no sabe dónde está la frontera clara como tal, entre los indicadores, porque las medidas objetivas siempre presentan un juicio subjetivo. ¿Por qué? Porque lo hacemos mediante una encuesta. Y aun cuando le preguntemos sobre el ingreso, sobre su inseguridad alimentaria, al final es esa parte que las personas nos contestan a nosotros, donde está esa frontera entre el objetivo y lo subjetivo de querer completamente lo que nos está diciendo la persona a través vía de las encuestas o entrevistas, ¿sí? Una de estas macro dimensiones es lo que se conoce como el bienestar objetivo, que es como comúnmente se había medido el bienestar y tiene que ver con aquellos componentes de las necesidades humanas esenciales, como es el ingreso, la salud, la educación, el empleo, la vivienda, los servicios básicos de las viviendas, como es el tener agua, y eso es un macro problema el día de hoy, la electricidad, la forma en cómo cocinar los alimentos, los Aquí combustibles, cómo 16 y hacerlo, 17, ¿no? la parte de nutrición, el acceso a la tecnología.
que ese es ahora algo muy importante que tiene que ver con el Internet, y eso lo vimos mucho en pandemia, cuando precisamente empezamos, el problema que ya se tenía de la mala distribución, la mala forma en cómo estaba el acceso al Internet, que había muchas desigualdades como tal, se vio muy concretamente todo en pandemia, por eso se hace un indicador muy importante. Y claro, el acceso a la cultura, por señalar algunos aspectos muy relevantes que integran este macro concepto llamado bienestar objetivo o bienestar material. Otra dimensión que había sido sobre todo estudiada por la gente de psicología social o los psicólogos, en cierta forma después ya entraron la parte de los economistas, los sociólogos, lo que tiene que ver con la parte del bienestar subjetivo, que es una evaluación de diversas áreas de la vida como tal, en donde las personas en su conjunto evalúan como tal la satisfacción con su vida, en su trabajo, con su comunidad, con su vivienda, con su salud y al mismo tiempo también la parte de la felicidad. Como les comentaba, esta parte siempre había sido más estudiada por la parte psicológica, pero sí es importante señalar esto, que lo material es fundamental, pero también lo subjetivo, porque si tu día con día puedes tener, vamos a suponer, condiciones materiales muy buenas en un contexto donde haya acceso a los centros de salud, haya acceso a la educación como tal, que sea buena, pero si vives en contextos en los cuales pues hay inseguridad, crimen, que es claro, la cuestión de la parte subjetiva completamente está deficiente, y en ese sentido pues genera un bienestar negativo hacia las personas. Y enlazo con esto que tiene que ver con el bienestar comunitario, que ese es un área que cada vez más la literatura la muestra como algo esencial completamente dentro del bienestar general, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contexto, y eso es muy relevante, el contexto afecta positiva o negativamente a las personas. De hecho, cuando se estudia pobreza, mucho de la literatura muestra que el contexto influye mucho en la parte de lo que es los patrones de salir o no salir de la pobreza. Hay un libro muy bonito, cuando ustedes puedan, leanlo, se llama El Gran Escape. Este libro lo escribe Angus Deaton. Siempre lo recomiendo porque explica muy bien esta parte de cómo el contexto precisamente ayuda o genera que te quedes completamente en la pobreza. Y claro que hay muchos aspectos que a veces cuando uno lo estudia, tanto la pobreza como el bienestar, que tiene que comprender que el contexto influye de una manera fuerte completamente en ello, ¿no? Angus Deaton fue premio de economía, si no me falla la memoria, creo que fue del 18 o del 17, algo por el estilo, pero ese libro reúne mucho de sus teorías que él ha encontrado, ¿no? En ese aspecto, la parte comunitaria se vuelve relevante porque tener problemas a nivel comunitario pues, puede afectar el bienestar tanto individual, familiar, generando estresores comunitarios. Como les decía yo, si hay inseguridad en tu contexto, aunque tengas tú un ingreso alto, aunque tengas niveles educativos altos en el contexto, pues eso, el tener inseguridad, crimen organizado, claro, afecta de una manera tremenda completamente el bienestar a nivel individual, a nivel familiar y a nivel comunitario, ¿no? En ese aspecto, algunas de las dimensiones que voy a señalar ahorita, después vamos a ver otras, son el ambiente construido. El ambiente construido tiene que ver, sobre todo para zonas urbanas, esa posibilidad que todas las personas deberíamos de tener de cruzar una calle de una acera a la otra sin estar peligrando nuestras vidas. No sé dónde viven ustedes, pero aquí en la Ciudad de México a veces cruzar una calle a la otra se vuelve todo un deporte de alto riesgo, porque no hay los elementos para poder cruzar, porque el semáforo o no funciona o no existe. Uno tiene que caminar, ahora sí, bueno,
todos los días, a veces rifándose la vida porque no hay, las aceras son muy estrechas y a veces están precisamente ocupadas por gente que vende y hay una serie de elementos que no permiten caminar. Y luego también tiene que ver el ambiente construido con la posibilidad de las distancias que hay para poder ir a donde venden los alimentos, a donde pasa el transporte público y también la calidad del transporte público. Entonces son varios elementos que integran este concepto llamado ambiente construido. Lo otro tiene que ver algo que ya le comentaba, la parte de la inseguridad pública, ¿no? El capital social y, por señalar algunos, ¿no? Ahora, en estudios predecesores, el bienestar objetivo se ha combinado últimamente ya con el bienestar subjetivo. De hecho, por ejemplo, la OCDE sacó en el 2015 un documento y ha ido precisamente renovando ese documento que se llama House Life, cómo va la vida, ¿no? Y en donde hace esta parte del análisis del bienestar, donde ya toma en cuenta la parte objetiva y subjetiva, porque como les comentaba hace rato, a veces lo objetivo voy por una parte y la gente que estudia lo subjetivo va por otro. Entonces ahora han empezado como a combinarlos como unos primeros acercamientos. Pero solamente hay pocos estudios donde sumado al objetivo y a lo subjetivo le agregan lo comunitario y de esa forma pueden generar mediciones un poco más robustas o más cercanas a lo que es la interacción del bienestar, porque tenemos que recordar algo, el ser humano no solamente es la parte material, hay muchos elementos que influyen en su día con día, para sentirse bien, para tener bienestar como tal, y tiene que ver con la parte individual, con la parte del hogar, la familia, y también con la parte colectiva, y eso es la parte de la construcción completamente de lo que es un concepto de bienestar mucho más fuerte como tal, ¿no? Ahora, en ese sentido, este es el preámbulo y sobre todo esto último que comentaba, con lo cual hemos estado trabajando en los últimos 10 años, más de 11 años ya, el equipo de investigación. Ahora, hemos pasado por distintas etapas. Aquí pongo 4, no voy a contar las 4, no las voy a contar con evidencia, la 2, el B y C, y platicado el apartado A y el apartado D, ¿sí? Ahora, cuando nosotros empezamos a trabajar ya en el caso mexicano sobre lo que es el bienestar, tomando en cuenta tanto lo colectivo como lo individual y lo subjetivo, uno de los primeros retos que hubo es encontrar bases de datos que tuvieran esta información, una sola base, lo cual no había, así, tal cual. Y empezamos a ver algunas técnicas que nos permitieron trabajarlo con bases, con distintas bases de datos y formar nosotros una base de datos y poder precisamente medir el bienestar a nivel de país por los estados o departamentos como tal, porque eran macro niveles, porque era lo único que podíamos hacer en su momento. En ese sentido, pues fue algo interesante porque nos permitió mapear el bienestar en el país, tanto objetivo, subjetivo, la parte colectiva, y de esa forma fuimos generando unos primeros acercamientos, pero claro, lo que nosotros queríamos era generar una encuesta y luego también trabajo cualitativo que nos permitiera a nosotros, pues profundizar esta parte, porque como ustedes saben, cuando uno trabaja con datos secundarios que no hicimos nosotros, lo que sucede es que hay indicadores que a veces, como se dice en estadística, son proxies del concepto. Y a veces, cuando doy la clase de estadística en el posgrado, siempre les digo, a ver, el problema es que a veces un concepto, cualquiera que sea, si vas a ocupar una base de datos secundaria, a veces nada más de 5 indicadores que tú querías con los cuales se mide el concepto, a veces nada más está uno, a veces están 2, y en algunos casos, muy afortunadamente, estarían todos, pero no sucede siempre. En ese sentido, pues lo que sucede es que nosotros queríamos ir más allá, porque empezamos con esa primera etapa, pero los conceptos, los datos que teníamos, no completamente cachaban con lo que el concepto que teníamos. Eran proxies, como tal, muy aproximado a medir el concepto. Pero fue pasando el tiempo y conseguimos un primer financiamiento, y eso nos llevó precisamente a la etapa B, que tiene que ver con datos primarios. En esos datos primarios, lo que pudimos realizar fue precisamente un primer acercamiento empírico a poder levantar nosotros una encuesta
con las distintas problemáticas que puede tener levantar datos primarios, y uno de ellos siempre es el financiamiento, que cuesta muy caro, y de esa forma poder tener una encuesta que fuera representativa, en este caso de la Ciudad de México, y que tuviera al mismo tiempo los factores de expansión que nos permitiera a nosotros, pues finalmente, hacer más grande la cantidad de muestras, y es lo que voy a empezar a mostrar ahorita. De ahí, entonces, que empecemos primero tomando en cuenta qué indicadores y categorías tomamos en el trabajo. No voy a leer todo, nada más voy a dejarlo acá tantito, y después voy a ir explicando un poco más. La educación, ¿qué categorías tomamos? La educación, la seguridad social, la parte de salud, la parte del ingreso, la alimentación, que tiene que ver con el acceso a la alimentación, la inseguridad alimentaria, el empleo, las condiciones del hogar, que tiene que ver con la calidad de espacios de la vivienda, o sea, de qué material están hechas las casas, si tiene la parte de servicios básicos, agua, luz, la parte de combustibles para cocinar, el bienestar subjetivo, que tiene que ver con la satisfacción de la vida, la parte de la felicidad, la parte de la cohesión social, pertenencia a redes, la confianza en los vecinos, confianza en las instituciones, el uso de la tecnología. Entonces, pueden ustedes ver en la primera columna la categoría que tomamos nosotros que forma parte del bienestar, el indicador concreto, bueno, y la unidad de medida que utilizamos después de procesar los datos, el acceso a la cultura, la calidad del entorno, la contaminación. Y claro, algo que sí es importante señalar, que aunque después, a un principio lo metimos como parte de acceso a la cultura y recreación, fue el tiempo libre, porque después nos llevamos una sorpresa así gigantesca de que el tiempo libre, sobre todo eso pasa mucho en las grandes ciudades, el tiempo libre es un bien tan escaso realmente, porque a veces confundimos el tiempo libre, y entonces el tiempo libre, cuando se pregunta, sobre todo se lo encontramos más en la parte cualitativa entre mujeres y hombres. Cuando les preguntas a las mujeres sobre el tiempo libre, te dicen qué hacen, qué actividades hacen. Te dicen, no, pues cuido a mis hijos, limpio la casa. Y digo, pues, entonces nos dimos cuenta a partir de ese momento que el tiempo libre es un bien, necesario para el bienestar como tal, ¿no? Y bueno, la calidad del entorno físico que les decía yo hace rato, que tenía que ver con la calidad de los espacios para poder, de que haya infraestructura pública para caminar, la caminabilidad, como dicen, walkability, como dicen el concepto gringo como tal, la parte de la limpieza de las calles, la calidad del transporte, la contaminación, porque sobre todo en la parte de las ciudades, la contaminación, y acá vivimos un día con 5 días con contingencia ambiental en la Ciudad de México por 1 o 2 que no hay. Entonces, pues, sí, eso afecta de una manera increíble, ¿no? La parte de la seguridad pública, que tiene que ver con la percepción de la seguridad en la colonia, los homicidios, y la parte de la salud autorreportada. Y eso acá tiene que ver más que nada con un concepto de salud mental, que sobre todo en pandemia fue uno de los indicadores que ya había problemas, pero que realmente no se había puesto el foco hasta la parte de la pandemia COVID-19, que tiene que ver con la parte de la depresión y con la ansiedad en sí mismo. Entonces, la parte de salud mental es fundamental para la parte del bienestar, ¿sí? Y bueno, hicimos, como les comentaba un poquito, se meterme con la parte ya más, pues, de la muestra. Bueno, se hizo un diseño muestral probabilístico, estratificado por conglomerados. Y claro, entonces, cada alcaldía o cada municipio se dividió precisamente, se tomó como marco de referencia para el muestreo, pues, la alcaldía en sí mismo, su cantidad poblacional, y como tal. En realidad se aplicaron 2.871 cuestionarios. Claro, cada uno de ellos, los cuestionarios me refiero, era representativo de cierto conglomerado, y eso permitió con los factores de expansión, pues abrir un poco más la muestra y tener mayor representatividad, como vamos a ver ahorita en algunos aspectos, ¿no? Y bueno, empezamos a utilizar aunque hay muchas técnicas, pues
calcular los índices tomando en cuenta a lo mejor tal vez el análisis factorial, que es como algo muy común, la técnica que ocupa precisamente para generar el IDH, el PNUD, y bueno, nosotros nos fuimos con esta técnica porque nos sentimos que era más robusta para poder generar un índice mucho más complejo como era porque si ustedes se dan cuenta en los indicadores, hay indicadores objetivos y subjetivos. Objetivos como el ingreso, ¿sí? ¿Cuánto gana usted al mes, etcétera? Entonces se calcula a través de varias preguntas del ingreso, como hacen las encuestas de ingreso y gasto en todos los países, un indicador objetivo, pero por otra parte tienes indicadores subjetivos. O sea, por ejemplo, del 1 al 10, ¿qué tanto es un nivel de inseguridad, de percepción de inseguridad en su colonia, ¿no? O del 1 al 10, califique usted qué tan feliz se siente. Entonces, claro, entonces hay una mezcla de valores objetivos y subjetivos. En ese sentido, ese tipo de algoritmos lo que te permite es hacer ponderaciones diferenciadas entre el objetivo y lo subjetivo. Es algo que a veces cuando está en esa parte de la frontera del conocimiento, como no hay algo escrito todavía, sino pues se pone esa parte de ese primer piso para decir, se puede hacer de esta forma. Claro, siempre cuando lo mandamos a publicación, eran como justifica un poco más esta parte, porque también los evaluadores se dan cuenta de que no hay un piso, sino empieza a establecerse un piso de cómo tratar indicadores tanto objetivos y subjetivos que están conviviendo al mismo tiempo para generar una sola medición. Entonces, en ese sentido, de manera técnica, ese algoritmo nos permitió al equipo, pues finalmente controlar esa parte de entre lo objetivo y lo subjetivo, aunque como les comentaba a un inicio, a veces de repente la misma parte de la objetividad de los indicadores, cuando se pregunta, por ejemplo, inseguridad alimentaria, por ejemplo, si en los últimos 7 días dejó de comer alguna de los 3 alimentos del día. Al final, todo ese tipo de preguntas, pues es percepción de la gente, aunque al final saca una métrica que se vuelve objetiva, pero realmente es la percepción como tal, ¿no? Es muy distinto que cuando va un grupo de gente de salud pública, ya sea médicos o enfermeras, y precisamente hacen las medidas antropométricas, ya es otra situación, pero vía encuesta, claro, hay una parte en que raya entre lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, por eso este tipo de algoritmo nos permitió completamente tratar de reducir y controlar esa parte de la objetividad y subjetividad y tratarse de acercar lo más que se pudiera a una medida del bienestar como tal. Y eso nos permitió hacer varias métricas y varios resultados. No voy a presentar de todos, voy a presentar algunos nada más. Por ejemplo, permitió que generar por cada uno de los municipios o alcaldías el porcentaje de niveles de bienestar. O sea, acá lo voy a dejar tantito. Ustedes pueden observar precisamente cómo está dividido por cada uno de cada barra representa pues una alcaldía diferente. Y ahí pueden ver el porcentaje de hogares, perdón, sí, que tienen bienestar, bienestar social, ya con todos esos indicadores y dimensiones que me mostré ahorita, bajo, medio, alto o muy alto. Entonces te permite calcular esa parte, ¿no? Y sabes que, mira, tantos hogares están por alcaldía, y se puede ser también total, ¿no? Completamente, pero al mismo tiempo también puedes sacarlo por cada municipio, queda representativa la muestra de cada una de las alcaldías. Entonces, ese es un primer aspecto que quería yo mostrar. Lo pueden ver ustedes ver acá. Un segundo son ya los indicadores muy específicos. Por ejemplo, que lo que les decía del tiempo libre. El tiempo libre es un problema muy complicado en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque la gente cuando se traslada a sus trabajos, a la escuela, claro, pierden una cantidad del día en el transporte. Y como pueden ustedes observar, el máximo está aquí en menos de 42. Y eso lleva consigo a que, por ejemplo, esta alcaldía y las que están más alejadas de la parte céntrica, claro, eh, tienen menos tiempo libre en el día. ¿Y eso qué significa? Pues que entre más
lejana está un lugar de la parte donde están los trabajos o las escuelas, más tiempo del día no tienen para otras actividades que dedicarse al trabajo y al transporte. O sea, por ejemplo, y eso es un mero anecdótico, claro, cuando llegué a vivir a la ciudad, llegué a vivir a la casa de una prima que vive, si bien el Estado de México y Ciudad de México están muy cercanos, al mismo tiempo están muy lejanos, porque ella para poder irse a trabajar tenía que pararse a las 4 de la mañana porque entraba a las 9, porque decía que si salía de su casa a las 6 ya no llegaba. Entonces, porque los tiempos de transportación son excesivos completamente, ¿no? Y estas propuestas que de repente hay de construir lugares de trabajo cercanos a donde se vive, sí, suena bonito y ojalá que se pueda lograr, pero por lo mientras las personas tienen que tener una cantidad de estrés todos los días entre transportación y el tiempo que les sobra precisamente para poder hacer otras actividades más allá de trabajar y transportarse es muy poca en un día completamente, ¿no? Por ejemplo, otros aspectos que, como les comentaba, por ejemplo, esto de la calidad del entorno, el tener banquetas, calles, puentes, calles iluminadas, áreas verdes, pasos para poder cruzar una calle a la otra, sí, y tener semáforos para que realmente la gente pueda cruzar de un lugar a otro, pues fue uno de los indicadores que realmente pues más complicados. Es un problema a veces en las ciudades que a veces no se piensa tanto en la persona que camina, se piensa más en la gente que tiene carro. Entonces, mucho de la construcción a veces de las ciudades está pensada en las personas de los carros como tal. Y entonces, pero cuando la mayoría de personas nos transportamos vía así, transporte público, cualquiera que sea. Entonces, pero no se piensa que la gente tiene que caminar precisamente para llegar a donde se tiene que tomar el transporte público, tiene que caminar para ir a comprar cosas, etcétera. Entonces, por eso mismo, es una área completamente de oportunidad. Y claro, y la calidad del transporte mismo, pues no sé qué pasa en sus ciudades, pero pues no sé, aquí la calificación del transporte sí fue pésima, fue muy mala, porque claro, también vivimos en una ciudad donde habemos 11 millones de personas y que junto con el otro el Estado de México que está pegado son más o menos como otros 11, entonces hablamos de muchísimas personas que se transportan. Entonces, el transporte público siempre es todo un tema de debate bastante interesante. Y no les quiero mostrar un mapa. Eh, Esto ya a nivel ya de municipio, con la información que teníamos, nos permitió generar mapas por cada municipio, donde pudimos ya detectar en cada una de a nivel de manzana concretamente, el nivel de bienestar. Y claro, ¿qué positivo tiene esto? Pues que claro, o sea, ya sabemos que un conjunto de manzanas tienen un problema de inseguridad. Sabemos que en tales manzanas tienen un problema de cohesión social o tienen un problema de empleo muy específico. Entonces, esto permite generar políticas públicas más a nivel de calle, más a nivel de cancha, porque precisamente ya te permite identificar qué indicadores en ese contexto son los más débiles del bienestar y, claro, generar política pública que ayude a mejorar las condiciones, ¿no? Entonces, es un ejemplo nada más de un mapa, no voy a pasar el de todos, aclaro. Y, claro, como les comentaba ahorita, pues permite medir a nivel manzana, identifica cada componente cómo se encuentra a ese nivel y ayuda a diseñar política pública, que esa es cada una de las herramientas como interesantes y de esa forma pues, ser más eficiente con la parte de las políticas públicas. Pero aquí, claro, este es todo un tema bastante interesante y de debate, porque al final, claro, la evidencia que se genera a través de las investigaciones, uno busca precisamente que los hacedores de política pública puedan tomarlos en cuenta, ¿no? Para el diseño. A veces se logra, a veces no se logra, pero en esta parte del diseño, de generar información, pues la información está ahí. Ahora es cosa que precisamente lo tomen en cuenta, ¿no? Y bueno, continúo en este proceso, pues claro, esa fue una primera etapa ya con nuestros datos y claro, nos quedamos por una parte, pues contentos, pero al mismo tiempo también decíamos, bueno, yo creo que también nuestras métricas necesitan tener un refinamiento mucho más fuerte para poder entender con mayor profundidad lo que es el bienestar. Y empezamos una etapa cualitativa.
En esa etapa cualitativa, pues conseguimos un financiamiento para poder realizar muy pequeño financiamiento y hicimos entrevistas en la Ciudad de México, en Tamaulipas, que es un estado del norte del país, en el Estado de México, que que está cercano aquí a la Ciudad de México, y en Oaxaca, que es el sur, que es la otra realidad del país. El sur completamente es el otro México, ¿sí? Hicimos entrevistas a profundidad. Seleccionamos primero municipios dentro de los estados. La finalidad era tener tanto municipios rurales como urbanos, y para ello pues tomamos en cuenta varios indicadores para decir, ¿sabes qué tal municipio es donde vamos a trabajar, ¿no? Porque la hipótesis que teníamos era que esta heterogeneidad entre municipios nos iba a permitir encontrar, cuando saturáramos las categorías, pues aquellos hilos conductores sobre lo que la gente entiende que es el bienestar total, ¿no? Eh, el trabajo cualitativo se realizó en 71 municipios, 16 en la Ciudad de México, 6 en Tamaulipas, 31 en el Estado de México y 18 en Oaxaca. Total fueron 245 entrevistas a profundidad y realmente era un mar de información. Nos tardamos, la verdad, años en terminar de explotar y de terminar de hacer todos los documentos de esta etapa, porque vamos a hablar como de unas 5,000 cuartillas de las entrevistas, lo cual es muchísimo, porque realmente eran bastantes entrevistas, ¿no? Claro, en cada comunidad rural o semiurbana o urbana ocupamos la técnica de bola de nieve con el propósito de privilegiar otra vez la heterogeneidad y que realmente las personas que formaran parte de las entrevistas, hubiera un balance entre hombres y mujeres, distintas edades, niveles socioeconómicos diferenciados y también que hubiera niveles educativos muy distintos. O sea, en nuestra muestra hay gente que no tiene, que no cursó ningún grado educativo, pero también gente con maestría y con doctorado. Entonces, hay de todos los niveles educativos. Bueno, las categorías iniciales fueron las que continuaron de la etapa pasada y ocupamos algo precisamente que dentro del análisis que se llama una técnica de concurrencia, que lo cual precisamente a partir de las entrevistas y del análisis mismo de las entrevistas, te permite ver qué conceptos tan cercanos o lejanos precisamente de ese gran constructo, otra vez del bienestar objetivo, subjetivo y comunitario. Y de esa forma, a través de la pregunta central es, ¿qué es para usted el bienestar o qué integra el bienestar? Las personas mismas fueron desarrollando esas ideas en las entrevistas. En ese sentido, encontramos al final que fueron 13 códigos para el bienestar objetivo, 2 para el subjetivo y 14 códigos con la parte comunitaria. Ahora, ahorita en las imágenes que vienen, para poderlas entender de una manera muy sencilla, entre más grande está la esfera, significa que ese código o esa repetición en la entrevista es lo que las personas consideran como más relevante en el bienestar. Y entre más cercana va a estar al círculo central, significa que va a ser grande, cuestión de repetición, pero al mismo tiempo es mucho más pegado al concepto general como tal. Y entre más lejano está, pues es que no es que no sea importante, sino es que es menos importante, pero no es que no lo sea, ¿sí? Y empiezo con este primero, ¿no? Con el bienestar objetivo. Como ustedes pueden observar en la parte, pues el bienestar objetivo, el acceso a la alimentación es el círculo más grande. Eso significa que para las personas, este es uno de los conceptos más relevantes para tener bienestar objetivo. De ahí, claro, seguido de la parte de educación, el acceso a la cultura, o sea, en realidad, todas las categorías propuestas estuvieron relacionadas con el bienestar objetivo, cualitativamente hablando, pero entre más grande sea la esfera, significa precisamente que la gente lo repetía más, que era necesario para tener bienestar como tal, ¿no? Y podemos ver ahí precisamente por ejemplo, el ingreso importante, pero no es lo más relevante. Incluso el tiempo libre se considera mucho más relevante que el propio ingreso, ¿no? La parte del uso de la tecnología, el acceso a la cultura, entonces la salud mental, el empleo, la percepción de la salud. Entonces podemos ver ahí todas las categorías que integran, que dijeron las y los entrevistados que son relevantes para su bienestar. Y claro, como les comento, entre más grande sea la esfera, lo repiten más en las entrevistas, ¿sí?
Ahora, Oscar, discúlpame, 6 minutos, ¿está bien? ¿a 6 minutos? Sí, Ok, perfecto. Ahora, en la parte del puedes bienestar tomar 2 más. sí, sí, en la parte del bienestar subjetivo, pues podemos ver aquí esta la felicidad está más pegada a la parte del bienestar subjetivo que la satisfacción con la vida. O sea, no es que no sea relevante, sino si finalmente consideran la felicidad como algo muy importante para el bienestar subjetivo. En la parte del bienestar comunitario, la más grande es la cohesión social, seguido de la parte del ambiente construido, la seguridad pública y la calidad del transporte. Y bueno, ya el entramado final es esto, o sea, de que realmente, ¿qué es dentro del bienestar general, qué es lo más relevante? El bienestar objetivo, seguido del bienestar comunitario y luego el bienestar subjetivo. ¿Sí? ¿Qué es el bienestar? El bienestar es la interacción entre el bienestar objetivo, bienestar subjetivo y bienestar comunitario. Todo interactúa al mismo tiempo para generar un bienestar global, ¿sí? Y bueno, voy con la última parte, para cerrar ya con lo que tiene que ver con la medición de la cohesión social. Ahora, nada más muy rápido, bueno, el objetivo fue medir la cohesión social a nivel multinivel y multidimensional. ¿Qué preguntas son las que subyacen a esta medición? Es qué indicadores de los niveles y dimensiones de la cohesión social cambian entre las alcaldías o municipios, la Ciudad de México y en las alcaldías, cómo están distribuidas la población en los distintos grados de cohesión social. Aquí nomás 2 láminas teóricas antes de llegar ya directo a los resultados. Es lo siguiente, que el concepto de cohesión tiene una implicación multinivel y multidimensional y explico cada una de ellas. La primera es el multinivel, es que son niveles macro y mesosociales y microsociales las que interactúan en el concepto. Macrosociales al sentido de pertenencia a una sociedad y la confianza a las instituciones. El nivel meso es hacia el nivel de comunidad del barrio como tal. El nivel micro es con los lazos familiares y amigos, ¿sí? Y el componente subjetivos como son las normas, los sentimientos de confianza, los sentimientos de pertenencia a grupos y los objetivos entre ellos son la cooperación y participación en sus componentes que atraviesan tanto niveles micro y macro. La parte objetiva, como les decía, es que hay componentes que son medidos así de manera objetiva y otros que son vía completamente una percepción. Así no, este cuadro nada más muestra cómo está el objetivo y subjetivo. Por ejemplo, a niveles micro que integra la dimensión objetiva, las redes de amigos y grupos a nivel micro también, pero objetivo, disposición a apoyar a redes de amigos y grupos de interés. A nivel meso, vínculos con miembros del vecindario, acá como se dan cuenta todo ya es a nivel del barrio, disposición a apoyar a redes vecinales, la eficacia colectiva, que es la resolución precisamente en colectivo de problemas que hay en el barrio, y como parte subjetiva de esa dimensión están las normas y valores entre los vecinos, ¿sí? Y niveles macro, se encuentra la pertenencia a redes o instituciones de organizaciones de interés, o sea, ya es a niveles macro, disposición a ayudar a problemas de la ciudad, a reunirse para poder solucionar problemas colectivos que no solamente son del barrio, sino son que atañen ya a la ciudad, y la parte subjetiva es la confianza en las instituciones, ¿sí? Y bueno, los resultados son 3 diapositivas y con esto ya termino. Con gusto les comparto el artículo. Acá, no sé si creo que se los pasaron, pero bueno, viene precisamente cuáles son de estos indicadores los que más importan, ya sea a niveles macro, meso y micro. Por ejemplo, si tiene dos crucecitas a nivel meso, una crucecita a nivel micro y 3 crucecitas a nivel macro. Entonces, se puede ir viendo cuáles indicadores en concreto afectan más a la construcción de la cohesión dentro de las distintas alcaldías. De esta forma podemos ver además en estas diapositivas cuánto cada una de ellas son las más relevantes. Realmente, por ejemplo, las normas y valores entre vecinos es una de las que más aporta independientemente si el nivel de cohesión social es muy alto, alto, medio y bajo, por señalar algunos. Y finalmente esta, que muestra por alcaldía o municipio qué porcentaje, tomando en cuenta todos sus indicadores para generar esa medición única, hay porcentaje de hogares con niveles muy altos de cohesión, alto, medio y bajo.
depende mucho de los contextos, pero claro, hay ciertos contextos donde la mayor parte está acumulado en la parte del bajo, ¿no? Y finalmente, mapeando la Ciudad de México, podemos observar por manzana cómo se encuentran los niveles de cohesión social. Y bueno, pues les agradezco mucho. Yo aquí termino y pues bueno, si quieren vamos a la siguiente etapa. Gracias. Profesor Oscar, de verdad, aplauso, reconocimiento y gratitud, inspirador y profundo, riguroso, como pocos lo hacen, porque parece obvio, pero todo el trabajo y el reconocimiento, como se trata de un itinerario, ahora les vamos a invitar a todas y todos a que nos vamos a trasladar a unos grupos que Lady gentilmente nos va a ubicar. En esos grupos tenemos solamente 5 minutos. 1 minuto nos resaludamos y en 4 minutos vamos a formular 2 preguntas para el profesor Oscar. 2 preguntas. Le podremos hacer posiblemente una sola por razones de tiempo, pero sí es muy importante que si alguna de las preguntas que hemos formulado, otro grupo sale con ella, tengamos un plan B. Entonces, ese es el objetivo de tener 2 preguntas, de las cuales advierto para no herir susceptibilidades, solo formularemos una. La mecánica es que una vez que pase el tiempo, 5 minutos, entraremos a la plenaria y cada grupo tendrá 4 minutos, 1 minuto para leer la pregunta y el profesor Oscar le vamos a dar el Nobel de velocidad, unos 3 minutos para dar la respuesta. Entonces, vámonos a los grupos. 5 minutos. Bueno, bienvenida, bienvenido nuevamente. Aquí el itinerario marca su tiempo y en el tiempo está parte del resultado. Reiterando el agradecimiento a nuestro querido y experto invitado, el profesor Oscar Martínez. Le voy a dar la palabra al grupo número 3 para que formule su pregunta, insistiendo en que tenemos 1 minuto por pregunta y 3 por respuesta. Grupo 3, luego 5, luego 1, luego 4 y termina el 2. Grupo 3. ¿Tú eres cuál? Gracias, Mario. Sí. Yo grupo 3, si no me equivoco, ¿sí? Súper rápido. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante la información y pues, yo estoy en México, entonces hacen sentido muchas de estas cuestiones que analizan el artículo. Y la pregunta es, dado que el Sommer es sobre economía civil, ¿cómo la economía civil puede contribuir a la reducción de esta diríamos, de percepción de inseguridad, aunque no es percepción, es real, ahí está, y a su vez abona a la construcción del bienestar social? O sea, cómo desde las estrategias de la economía civil se pueden, pues, reducir los indicadores de inseguridad y, en consecuencia, abonar al sentido de bienestar social. Muchas gracias por la pregunta. A ver, en 3 minutos voy a tratar de contestar. Todos modos, les voy a dejar mi correo o cualquier cosa que se quede en el tintero, con toda confianza, escríbanme. A ver, dentro de las estrategias de economía civil, claro, pueden tener un efecto sobre el bienestar y sobre la inseguridad en sí misma. ¿Cómo? Es lo interesante del asunto. A ver, la organización, sobre todo para hacer proyectos como tal, sobre todo proyectos de corte colectivo, emprendimientos, o organizar a las personas a niveles locales, puede generar distintos efectos. Uno, sobre todo si es de alimentos, que tiene que ver con alimentos, a la inseguridad alimentaria le cae directo completamente. ¿Por qué? Porque puedes llevarle, sobre todo, alimentos frescos y saludables a las personas, sobre todo en los contextos de mayor marginación, pobreza, porque precisamente hay muchos estudios que muestran que en esos lugares lo que llega son los alimentos más ultraprocesados. Entonces, llevar, por ejemplo, concretamente alimentos a bajo precio reduce la inseguridad.
Y eso tiene un efecto también, si dentro de la organización involucras a la persona, generas cohesión social completamente. Y bueno, un tercero también que es muy importante tiene que ver con la parte económica. Si al mismo tiempo esa organización permite tener algún recurso para las personas, hay un efecto como tal. Ahora, en los efectos multiplicadores, sobre todo para el caso de la cohesión social y de la inseguridad, son poco a poco. ¿Por qué? Porque no solamente la parte de la percepción, como bien dices, la percepción es una cosa y a veces precisamente los niveles de criminalidad, homicidios están completamente disparados. Entonces, ¿qué se hace contra eso? La organización comunitaria, yo siempre he dicho esto, es algo fundamental concretamente para poder mejorar las condiciones. ¿Por qué? Porque si la gente rescata espacios públicos, permite precisamente mayor cohesión. Eso está muy estudiado, aunque realmente ese mantenimiento de ese lugar, de ese parque, de ese lugar donde puedan precisamente las personas trabajar o salir a caminar, es muy complicado si no hay una organización. O sea, necesitamos que se organice la gente para que pueda hacerlo. Y el efecto también en términos de salud, antes que se me olvide, antes que se vayan mis 3 minutos, es lo siguiente, que hay estudios que muestran que si hay espacios donde salir a caminar, la gente va a salir a caminar, va a generar cohesión social, pero al mismo tiempo va a reducir indicadores como el estrés, la inseguridad y al mismo tiempo también la obesidad como tal, ¿no? Bueno, creo que me acabé los 3 minutos. Gracias, excelente. Prueba superada, profesor Oscar. Grupo número 5. Bueno, nosotros tuvimos un reto y es que nos pasamos de creativos y tiramos un montón de preguntas y no priorizamos. Entonces, las voy a poner en el chat para que Oscar pueda elegir con cuál se siente más cómodo. Van en línea de entender cuál ha sido la dificultad para incorporar los resultados en la construcción de políticas públicas, qué políticas públicas se han podido diseñar con los resultados de la investigación, cómo ha sido la participación del sector privado en este tipo de investigaciones, quién lideró la recolección de la información y qué actores participaron en la investigación, por qué el asombro en la incorporación de la variable del tiempo libre en los temas de bienestar, cómo los gobiernos locales incorporaron los resultados de investigación y en qué medida la información levantada puede dar luces sobre la influencia del envejecimiento en la economía de bienestar. Oscar, tú decides. Ok, no, o sea, están muy interesantes las preguntas y creo que casi es me encantaría contestar todas, la verdad, porque están muy buenas. Pero a ver, trato de contestar un poco de algunas, ¿no? Como tal. A ver, en la parte del levantamiento de información, el primero que puse en la Ciudad de México, sí participó el gobierno como tal, el gobierno de la ciudad, no el gobierno actual, sino el pasado. El problema que sucedió es que, a ver, había indicadores que les causaban mucha molestia, inseguridad pública, el transporte público, así como que lo veían y decían, no querían. Y claro, ahora, tienen la información los hacedores de política pública, nosotros la generamos, pero claro, otra vez empieza esta parte de la gente de los hacedores de política pública y a veces donde no podemos completamente, se vuelve el nudo, o sea, el cuello de botella para poder ahora transitar a partir de la evidencia a acciones concretas. En algunos casos, si eso va a ser rentable políticamente, lo van a hacer. En algunos casos hay gente de la administración pública que, bueno, que ven que hay evidencia que es bueno y lo hacen a su estilo, pero a veces hacen algo. Pero lamentablemente yo creo que el problema más complicado tiene que ver con esto de que a pasar la prueba para que esta evidencia pueda generarse políticas públicas eficientes es donde a veces truena completamente, ¿no? Y eso es una cuestión más que nada de los hacedores de política pública, y creo que me queda un minuto, y en ese minuto voy a decir muy rápidamente algo de lo del tiempo libre. Sí, porque el tiempo libre, a ver, es algo que conforme fuimos avanzando en la investigación, nos dimos cuenta de la relevancia que tiene, porque el tiempo libre siempre había transitado como algo relevante, pero por otra parte, no como parte completamente del constructo del bienestar. Y claro, en la parte cualitativa estamos a punto de sacar un artículo sobre lo del tiempo libre y claro, pues hay unas brechas de desigualdad de tiempo libre entre mujeres y hombres y cómo construyen lo que es el tiempo libre las mujeres y cómo construyen lo que es el tiempo libre los hombres. Nada más por señalar algunos aspectos que había comentado, el hombre dice, a ver, tiempo libre, para hacer ejercicio, con mis amigos, ir a tomar una cerveza, etcétera, y con el preguntas a las mujeres sobre su tiempo libre, cuidar a las y los hijos, limpiar la casa, o sea, no piensan, o sea, lo asocian automáticamente. Entonces, cuando tú les preguntas, que fue la siguiente etapa que ya no pude contar, sobre, bueno, si descuentas
el tiempo dedicado al hogar, tu trabajo que remunerado o no remunerado, el tiempo que dedicas a tu aseo personal, a comer y a dormir, ¿cuánto tiempo libre te queda? Las mujeres te dicen, no tengo. Bueno, acá yo creo que me pasé del minuto, pero bueno, gracias. Gracias, Oscar, y excelente, Anita. Las preguntas. Grupo número 1. Buenas tardes, creo que éramos nosotros, grupo número 1. Hola, doctor Oscar, pues muchas gracias. Pues lo que nos preguntábamos un poco en el grupo, y fue bastante generalizado, no sé si la pregunta es metodológica o no, pero ¿cómo tomar en cuenta, cómo considerar esta medida subjetiva del bienestar cuando en América Latina tenemos situaciones que están muy normalizadas? No sé, decía Percy de Perú, la verdad que tenemos muy mal servicio en los hospitales públicos, pero la gente es lo que conoce, entonces a lo mejor lo evalúan bien. Y yo platicaba un poquito lo mismo en el tema de inseguridad. Tenemos niveles tan altos de inseguridad, pues que ya estamos acostumbrados. Digo, salvo que haya un cambio en el tiempo ahí, pero si no... Y luego vemos en los periódicos que salen los países de América Latina como los más felices del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues si somos tan felices, pues tan mala vida no tenemos. Entonces, ¿cómo consideramos estos resultados cuando se miden en base a subjetividades? Excelente pregunta, sí es metodológica completamente. A ver, que eso ha sido toda una discusión. En bienestar es algo que se está viendo precisamente desde hace unos años para acá, a la hora que combinas objetivo con lo subjetivo. En pobreza esto ha sido algo que se ha discutido ya desde hace muchos años, porque no voy a decir el nombre, pero algunos autoras y autores, a la hora que meten cuestiones subjetivas, les sale 120% de pobres en un país o en un estado, o sea, porque realmente pues, se va así, porque claro, no es lo mismo medir el ingreso como tal, como una medida objetiva, y al mismo tiempo la autopercepción de la inseguridad, la presión de la inseguridad, y las combinas, entonces les das el mismo peso a las dos, entonces dices, no, pues sí, claro, pues va a salir automáticamente todos ya fueron pobres, ¿no? Lo cual también no es que sea mentira, pero hay porcentajes muy altos en toda América Latina. Pero acá el punto es que técnicamente hablando, cuando conviven ya al mismo tiempo meterlo en una medición, lo objetivo y lo subjetivo, sí, les das pesos diferentes completamente. Les das pesos técnicamente hablando muy distintos. Y ese peso de construcción es lo que está en discusión. Ahorita de entrada lo que nosotros hemos hecho es que a las medidas objetivas, como derecho les damos bueno, el 1 o el 100% como tal, y a lo subjetivo, por ejemplo, a la felicidad, le damos precisamente un porcentaje o un factor menor completamente, porque si no se nos dispara completamente las medidas. Entonces, es a lo que se está construyendo esta parte de diferenciar lo objetivo y lo subjetivo cuando conviven. Y efectivamente, bueno, hasta un servidor hemos sacado algunos textos sobre eso de la percepción de la salud pública, sobre todo en contextos muy pobres, cuando les preguntas sobre, bueno, que si había médicos que los atendieran, si había medicinas, si el hospital le quedaba cercano, o sea, cosas subjetivas. Y te califican todo con 5, con 4, con 3 en una escala de 1 al 10, o sea, califican muy mal la salud pública, pero les preguntas qué tan satisfechos se encuentran entonces ya en global con el servicio de salud pública, te dicen muy satisfecho, porque precisamente vienen de contextos donde no había nada y entonces, aunque no haya, pues están porque tienen algo. Entonces, esa parte es lo que hay que técnicamente tratar de controlar a la hora que se mete a medidas como tal, porque si no se vuelve un problema la percepción versus las medidas objetivas. Igual pasa con la inseguridad, ¿no? La percepción y el crimen. La percepción puede estar muy alta y la criminalidad puede ser baja, o al revés, puede haber un lugar donde diga, no, acá está bien, bien tranquilo, sé que, pero la criminalidad está hasta los cielos, ¿no? Entonces, ese es el punto. Técnicamente se tiene que controlar esto y creo que ya me pasé del tiempo. Perdón. Muchas gracias. Excelente pregunta, Emanuel y a Oscar. Gracias. Vamos con el grupo número 4 y cierra el grupo número 2. Bueno, buenas tardes. Eh, con el grupo 1 coincidimos en, ay, ya me olvidó cuál grupo, la que dice las 5 preguntas, coincidimos en la política pública, entonces me voy a hacer la otra. ¿Cómo percibieron? El doctor Oscar hablaba de las comunidades indígenas y una medición también de comunidades indígenas del bienestar. ¿Fueron los resultados distintos en comunidades urbanas, por ejemplo, en la Ciudad de México, respecto a la percepción de bienestar de las comunidades indígenas en las otras regiones?
Bueno, excelente pregunta, porque eso me da pauta en 3 minutos contar un poquito de lo que se quedó en el tintero. Realmente la parte de comunidades indígenas es una etapa que estamos empezamos el año pasado. El Consejo de Ciencia y Tecnología de acá del país nos financió un proyecto a 3 años para comunidades indígenas en el sur del país, donde precisamente la evidencia que hay a nivel internacional es muy poca, sobre todo para el caso mexicano, donde quienes han avanzado un poco más con la parte del buen vivir precisamente es la parte de Ecuador, Bolivia, pero en el caso mexicano sobre la construcción de lo que es el bienestar concretamente desde el punto de vista ya colectivo e individual a nivel micro, meso y del bienestar, para el caso mexicano es muy poco. Entonces sí, claro, empezamos ahorita con una etapa cualitativa que es la que ya terminamos en este momento y estamos por empezar a levantar una parte de la muestra de comunidades indígenas, porque también estamos viendo con la gente que nos va a ayudar, porque en algunos lugares pues habla zapoteco, mije, o sea, lengua de ahí local, y entonces para precisamente entender, para que puedan precisamente haya una cuestión de traducción lo más correcta posible para la encuesta. Pero sí, la construcción, que era algo que platicamos hace rato en el descanso, era que de lo colectivo se vuelve uno de los aspectos más relevantes como sobre lo individual en algunos casos. Y eso sí es importante de señalarlo, porque así como mostré hace rato las esferas donde lo objetivo es lo más importante, lo comunitario está un poquito más chiquito y lo subjetivo, podría tal vez como una hipótesis adelantada decir que para la parte de comunidades rurales indígenas, lo comunitario va a ser lo más importante completamente, y después lo objetivo y luego lo subjetivo. Pero sí, la construcción de cómo se hace el bienestar tiene que ver con esta parte de trabajar en comunidad, de trabajar sin romantizar, aclaro, ¿sí? Porque también hay sus problemas, no crean todo ese que es miel sobre hojuelas, hay sus problemas a nivel de comunidad, pero claro, ahí uno de los temas muy relevantes tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la falta de ingreso, vive mucho de la gente de las remesas que mandan de Estados Unidos, entonces si en Estados Unidos les va mal, entonces el ingreso al interior de los hogares es malo, y por tanto no hay tantos alimentos al interior, entonces hay una serie de aspectos que son como muy comunes del urbano, pero que tiene otras implicaciones en lo rural, sobre todo en la parte comunitaria, eso sí se los puedo decir, y la construcción de la naturaleza, la construcción de la paz, en cuestiones de vivir en lugares tranquilos, porque dicen cuando voy, por ejemplo, a la capital, híjole, no hay mucho ruido, acá en el pueblo, se vive tranquilo, se vive bien, entonces hay una serie de elementos más del territorio que son muy relevantes. Muchas gracias, profesor Oscar. Gracias, María Elena, por tu pregunta. Escuchamos la pregunta del grupo número 2. Gracias, maestro. Buenos días. Doctor Oscar, ahí va primero una primera preocupación, ¿no? Contextualizando de que bienestar social, pues desde el concepto del grupo, nosotros primero vemos la salud mental. Y sobre todo si el estudio fue realizado post pandemia, ¿no? Entonces, lo hemos visto con preocupación de que qué está pasando con las personas. De pronto no estamos siendo lo suficientemente honestos en saber que realmente nuestra salud mental nos está afectando o no nos está afectando. Entonces, desde ese punto he visto que hay muchos factores que son potentes, ¿no? Que sí influyen en el bienestar social y en la cohesión social. Sin embargo, vemos que no hemos sido, particularmente dependiendo de la población, no hemos sido de repente tácitos de decir que me preocupa, pienso, estoy afectado, ¿no? Y que mi salud mental sí está afectando mi bienestar social. ¿Qué pasó ahí, doctor, en ese proceso? ¿Quiénes fueron la población? Y eso me gustaría entender un poquito más ese espacio y a todo el grupo. Gracias. Gracias por la pregunta. La parte de salud mental es algo que en el último año he metido un poco más por varias situaciones. Uno que tiene que ver, sí que efectivamente con los estudios pre-pandemia que tuvimos, pues ya daba indicios de que había ahí un problema bastante fuerte, sobre todo con la parte de la depresión, muy alta. Y claro,
todas y todos que estamos acá tuvimos, dependiendo, 1 año, 2 años, en el COVID, trabajando desde casa, a veces saliendo lo más menos posible, sobre todo antes de las vacunas y todo eso, claro, tuvo un efecto completamente. Hay varios estudios que muestran precisamente cómo en la pandemia se disparó la depresión y la ansiedad de manera muy fuerte y cómo precisamente hoy en día no ha acabado de bajar esos indicadores. Hay indicadores sociales de lo que es la salud mental, que es como que lo que se dice que es normal, pero en pandemia subió y que se ha mantenido. Ahora, en el caso de nuestra investigación, en esta ocasión, dentro de la encuesta que nosotros hemos elaborado para comunidades indígenas, pero también hicimos acabamos de terminarlo, un diseño, un cuasi panel, con este primer corte que yo les mostré ahorita, de la Ciudad de México, levantamos al inicio de este año una encuesta para la ciudad, donde precisamente incluimos dos aspectos fundamentales, la escala de depresión y la escala de ansiedad, para poder precisamente ver cómo ha transitado o cómo va a transitar esos dos indicadores que se veía cualitativamente que había, que la gente decía, a ver, que se sentía estresada, que se sentía deprimida, etcétera, pero ya con una medición específica, ya que generamos y que ahorita ya tenemos que estamos empezando a limpiar la base de datos, vamos a tener, como tal, ahorita pues yo podría decir tal vez en algunos meses, mira, a ver, se está comportando así ya concretamente, la depresión, ¿no? Y la ansiedad como tal, tanto en la parte rural como en la parte, urbana. Pero claro, de hecho, lo que nos comentaban era que por ejemplo, varias instituciones, este punto, a raíz precisamente de la pandemia, de la salud mental, le han puesto un foco para medir más que nada, ¿no? El PNUD, la OCDE, etcétera, para poder incluirlo dentro de sus mediciones, porque es algo muy relevante hoy en día y que no se puede entender el bienestar sin la salud mental. O sea, eso es una realidad, ¿no? Y creo que ya me pasé los 3 minutos. Gracias. Gracias, profesor Oscar. Gracias, querida Lucinda. Le paso la palabra a la profesora Lorena, no sin antes felicitar el trabajo de los grupos, excelentes preguntas, excelente nivel, excelente compromiso. Felicitaciones de corazón. Profesora Lorena. Sí, muchas gracias, Mario, y infinito agradecimiento para Oscar por lo compartido y a los grupos, como tú bien lo has dicho, por ayudarnos a construir juntos, ¿no? Nos quedan, yo creo, muchas inquietudes y eso es lo maravilloso de esta sesión. Y me quedo con el sentimiento de que el bienestar de las personas y de las comunidades, pues tendría que ser el principal reto de vencer de la acción pública, ¿no? Que se concreta a nivel local. Ya como estas políticas sociales incluyentes pueden apoyarse en las capacidades socialmente responsables, ¿no? Y cómo identificar esas necesidades prioritarias para mitigar la desigualdad y lograr un desarrollo con justicia social, ¿no? Y con eso, digamos, hemos acercado superficialmente al segundo pilar de este itinerario de alta formación y en nuestra siguiente sesión pues tenemos el reto de discutir sobre la cooperación y las redes como base para el desarrollo territorial, ¿no? Partiendo de, ya lo decían varios de quienes tuvieron la voz, de esta crisis multidimensional que atravesamos en nuestros países latinoamericanos y que ha dejado a la gran mayoría de estos con un crecimiento negativo y grandes retos sociales, ¿no? Entonces, cómo estas redes de colaboración que inciden en el territorio entendidas pues estas redes como la interconexión que nos caracteriza como sociedades y lo pongo entre comillas modernas, ¿no? Entonces, ahí está el material, la invitación nuevamente que Cristina nos hacía de revisar la plataforma, de dejar comentarios ahí y bueno, mi agradecimiento para todas y todos ustedes y nos vemos pronto. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ti, al profesor Oscar. Qué honor haberlo tenido con nosotros. Esperamos volverlo a encontrar en nuestro camino. Nos declaramos fieles seguidores de todo su trabajo, respetuosos del mismo y admiradores. No vemos la hora de leer sus próximos resultados de investigación. Invitar a todas y a todos, ya está, como lo dijo la profesora Lorena, en sus correos los materiales. Hay un artículo para leer para el webinar 3 y hay 3 adicionales por si alguien quiere leer más, uno nunca sabe.
Entonces, si alguien necesita más profundidad, para todos hay. Se acerca el momento, se acerca el día, no vemos la hora de abrazarnos. Por ahora, la cita es martes 28, mediodía, hora Colombia y respectivo a sus países. Profesor Oscar, reciba el abrazo de toda esta comunidad que lo acompañó y admiró esta tarde, y a todas y a todos, bendiciones, que tengamos una feliz semana. Chao. Gracias a todos. Muchas gracias.